La Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más devastadores y estudiados del siglo XX, sigue siendo fuente de enigmas y revelaciones incluso hoy, 80 años después de su finalización. Con la progresiva desclasificación de documentos oficiales, emerge una dimensión desconocida del conflicto. Archivos y testimonios que, tras permanecer ocultos durante décadas, desafían la narrativa histórica consolidada. Estos documentos, dispersos por el mundo desde Berlín hasta Buenos Aires y de Moscú a Washington, son como piezas de un rompecabezas cuya imagen final dista mucho de la que aprendimos en los manuales escolares. Desde el final del conflicto, millones de páginas fueron archivadas bajo estrictas medidas de seguridad. Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Argentina y Chile, entre otros, guardaron registros detallados de operaciones militares, decisiones diplomáticas, correspondencias, directrices secretas, listas de personas perseguidas y, lo más perturbador, pruebas de crímenes y conspiraciones que ocurrieron bajo la sombra de la guerra. Solo en Argentina, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores digitalizó más de 74,000 documentos entre 1939 y 1948, ahora disponibles para consulta pública en uno de los archivos bélicos más impresionantes de América Latina. En Chile, más de 1.000 documentos, antes secreto de Estado, fueron liberados por la Policía de Investigaciones en 2017, revelando redes de espionaje nazi y planes para atacar infraestructuras clave de la región. La apertura de estos archivos no solo aporta nuevos datos, sino que obliga a replantear preguntas fundamentales sobre la naturaleza del conflicto, las motivaciones de sus protagonistas y los innumerables intereses que influyeron en su desarrollo y en su memoria posterior. ¿Qué poderosos buscaban silenciar estos hechos? ¿Qué figuras públicas aparecen implicadas en la documentación recién revelada? Son interrogantes que recorren cada línea de los papeles desclasificados. La oscuridad de los archivos no es accidental. Muchos de estos documentos fueron clasificados como confidencial muy reservado, telegrama cifrado o alto secreto. Sus carátulas muestran la obsesión por el secreto, incluso en detalles aparentemente insignificantes. Instrucciones para interceptar radios clandestinas, listados de colaboradores locales, esquemas de propaganda y financieras que manejaban recursos ilícitos para alimentar la maquinaria del Reich. Las historias personales, cartas escritas a mano, telegramas cifrados y libretas propagandísticas han emergido entre montañas de papeles, a menudo amarillentos por el paso del tiempo, pero intactos en su capacidad de conmocionar. En Argentina, durante la mudanza de su archivo ministerial, se encontraron 6 kilómetros lineales de papel oculto. Detrás de una puerta giratoria, protegida como una bóveda, aguardaban secretos capaces de alterar nuestra comprensión de la Segunda Guerra Mundial. El carácter fragmentario de los nuevos documentos obliga al historiador y al público interesado a recomponer el pasado desde ángulos hasta ahora ignorados. Por ejemplo, archivos legales de la Corte Suprema de Argentina han revelado cajas de propaganda nazi y material político que entró al país por canales diplomáticos en 1941, en pleno auge del régimen de Hitler. Estos descubrimientos obligan a examinar el papel de Sudamérica en la guerra más allá de la tradicional imagen de refugio para criminales nazis tras 1945. Mientras tanto, en Europa Oriental, Rusia desclasifica periódicamente archivos de inteligencia militar y operaciones encubiertas. En el Vaticano, miles de cartas originales solicitan ayuda al Papa Pío XII ante la persecución nazi, y en los Estados Unidos y el Reino Unido se publican nuevas pruebas sobre operaciones de espionaje, resistencia y negociación diplomática. Cada archivo abierto es un portal hacia más incógnitas. ¿Fueron ignoradas ciertas advertencias deliberadamente? ¿Qué operaciones secretas lograron cambiar el curso del conflicto sin que el gran público lo supiera? Estos interrogantes marcan el inicio de nuestra travesía. A lo largo de este guión exploraremos 63 documentos desclasificados que iluminan zonas oscuras de la Segunda Guerra Mundial y desafían las verdades que dábamos por firmes. Nos adentraremos una parte tras otra
en crímenes documentados, cartas papales, espionaje internacional y fugas legendarias, siempre bajo la exigencia de un análisis crítico y respetuoso de las víctimas. La primera luz de los documentos recién abiertos es solo el inicio. En la siguiente parte profundizaremos en la labor de la Comisión de la ONU sobre crímenes de guerra y en cómo sus archivos modifican la percepción que tenemos sobre las atrocidades cometidas. El pasado espera ser reescrito bajo la mirada atenta de aquellos que se atreven a explorar sus sombras. Cuando las cenizas de la Segunda Guerra Mundial aún humeaban en toda Europa y Asia, el mundo enfrentó no solo la inmensa destrucción material, sino también el reto moral de impartir justicia frente a las atrocidades cometidas. El horror era tan profundo y extendido que por primera vez en la historia, 17 países diferentes decidieron unirse en Londres en 1943 para crear la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas, cuyo objetivo era investigar, reunir pruebas y facilitar el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de guerra, genocidio y violaciones graves a los derechos humanos. Durante décadas, su trabajo permaneció oculto tras puertas cerradas y bóvedas blindadas. El legado material de la comisión es abrumador. Más de 400.000 páginas de archivos, informes, acusaciones, correspondencia diplomática y listas detalladas de personas que habrían estado implicadas en crímenes de guerra en Europa y Extremo Oriente. Estos documentos, presentados por los Estados miembros, incluían pruebas directas, testimonios, fotografías, transcripciones de juicios y registros de los movimientos de los perpetradores de barbaries. Algunas de las evidencias más desgarradoras detallaban el exterminio de millones de judíos por el régimen nazi y sus colaboradores, así como los crímenes perpetrados contra civiles en Polonia, Ucrania, Yugoslavia, Francia y otros escenarios de masacre. El concepto de crímenes de lesa humanidad, hoy fundamental en el derecho penal internacional, surgió precisamente de la labor pionera de esta comisión. Tras su propuesta, la Convención sobre el Genocidio fue adoptada por la ONU el 9 de diciembre de 1948, estableciendo líneas rojas jurídicas jamás trazadas antes. Se protegía, como nunca antes, el derecho más fundamental de todos, el derecho a que los grupos humanos existan, en palabras del asesor especial para la prevención del genocidio, Adama Dieng. Sin embargo, el acceso a estos documentos se mantuvo bajo llave durante 70 años, hasta que la presión de historiadores, investigadores y entidades como el Museo del Holocausto de Washington logró que la ONU los pusiera finalmente a disposición del público. El impacto de esta apertura es profundo. No solo permite reconstruir con mayor precisión los mecanismos del horror, sino también entender cómo se obstaculizó la justicia internacional por intereses políticos y burocráticos. Según se revela, muchos procesos judiciales fueron retrasados, testigos ignorados y pruebas archivadas para no afectar relaciones diplomáticas sensibles. Solo en la última década, librerías como la Winner Library en Londres y museos estadounidenses empezarían a digitalizar y compartir estos miles de documentos, abriendo las puertas a una revisión total de los antecedentes judiciales y políticos del periodo. Los archivos de la comisión incluyen listas de presuntos criminales de guerra, acusaciones contra ellos, informes de campo y transcripciones oficiales de los juicios de Nuremberg, donde se juzgaron por primera vez conceptos jurídicos como crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Nunca antes se había intentado, en todo el entorno jurídico mundial, reunir decenas de años de atrocidades en un colectivo proceso de justicia. Los redactores de la Carta de Nuremberg en 1945 enfrentaron el desafío de definir y tipificar comportamientos que hasta entonces no existían en el derecho internacional: genocidio, esclavitud, deportación masiva, asesinatos por motivos raciales y persecución sistemática. El tribunal no solo juzgó a personas físicas, sino también a organizaciones como la SS, la Gestapo y el Partido Nazi, marcando un precedente que influiría en la condena futura de organizaciones criminales en otros conflictos globales.
La luz que arrojan estos documentos de la ONU va mucho más allá de la mera acumulación de pruebas judiciales. Revelan los mecanismos internacionales negociados para evitar que las atrocidades se repitan, los obstáculos impuestos por intereses nacionales y las decisiones diplomáticas que moldearon el mapa de la posguerra. Dejan constancia de la fragilidad del sistema judicial internacional y muestran por qué la historia necesita, de cuando en cuando, abrir sus archivos para ser reescrita y comprendida a la luz de lo que se había silenciado. En la próxima parte, exploraremos uno de los más impactantes documentos revelados, la correspondencia secreta entre el Papa Pío XII y altos representantes de la Iglesia y gobiernos europeos, donde se cuestiona qué sabía exactamente el Vaticano sobre el exterminio sistemático de judíos y cómo reaccionaron sus líderes frente a la tragedia en curso. Los archivos secretos del Vaticano, largamente inaccesibles para la investigación histórica, han comenzado a abrir sus puertas desde 2020, arrojando luz sobre uno de los interrogantes más persistentes de la Segunda Guerra Mundial: el grado real de conocimiento y reacción por parte del Papa Pío XII ante el exterminio sistemático de los judíos en Europa. Hasta hace poco, el Vaticano mantenía la postura oficial de que la información recibida durante el conflicto era fragmentaria, inconexa y no confirmada, y que, por tanto, la respuesta pública del pontífice se vio limitada. Pero el hallazgo de una carta fechada el 14 de diciembre de 1942, escrita por el sacerdote jesuita Lothar Koenig, miembro de la resistencia antinazi en Alemania, al secretario personal del Papa, el padre Robert Leiber, desafía radicalmente esa versión. En este documento, recientemente encontrado por el archivista vaticano Giovanni Cocco y publicado por el Corriere della Sera con la aprobación de la Santa Sede, se detallan notificaciones precisas. Hasta 6.000 judíos y polacos eran asesinados diariamente en las cámaras de gas de los campos de Belzec, Auschwitz y Dachau. La carta menciona datos concretos sobre crematorios, el método de exterminio y el destino de las víctimas, confirmando que el Vaticano dispuso de informes directos provenientes de la resistencia alemana sobre la magnitud y sistematicidad del Holocausto. Este hallazgo resulta extraordinario, pues pone en cuestión la versión de que la Iglesia solo recibió rumores vagos y, por tanto, actuó con prudencia ante la incertidumbre. La propia Santa Sede reconoció la importancia de esta misiva. Es la evidencia de que la Iglesia Católica de Alemania trasladó a Pío XII información verificada sobre los crímenes nazis, desmontando parcialmente la narrativa que exculpaba al pontífice de la pasividad ante el Holocausto. De hecho, el historiador David Kertzer señala que en el mismo archivo aparecen referencias específicas a los hornos crematorios, quienes cada día recibían miles de nuevos cuerpos de víctimas judías, explícitamente descritas en el testimonio dirigido a Roma. La correspondencia entre Koenig y Leiber sugiere además la existencia de más cartas que podrían arrojar aún más claridad sobre el conocimiento y las decisiones del Papa y su círculo íntimo. Por ahora, solo se ha encontrado una muestra, pero los investigadores creen que otros documentos permanecen ocultos o han desaparecido. Este intercambio epistolar, ahora confirmado, evidencia la existencia de una red de comunicación clandestina entre la resistencia alemana y la cúpula eclesiástica romana. El hecho de que la información proviniera de fuentes jesuitas fiables, miembros activos de la resistencia, aumenta la credibilidad del contenido y la trascendencia histórica de la carta. Tras la publicación de estos archivos, la Iglesia ha iniciado una revisión de su propia posición. El Papa Francisco, en la apertura de los archivos de Eugenio Pacelli, Pío XII, sostuvo que la Iglesia no tiene miedo de la historia. Decenas de estudiosos e investigadores acceden actualmente a millones de documentos para descifrar la actuación del Vaticano frente al nazismo. La polémica sobre la respuesta oficial, o la falta de ella, ante el genocidio judío sigue abierta, pero la publicación de la carta de Koenig marca un antes y un después. La certeza de que el Vaticano fue informado con detalle y de forma temprana sobre los crímenes que se perpetraban en Europa.
Esta revelación ha generado intensos debates tanto en el ámbito religioso como en el historiográfico. Por un lado, hay quienes afirman que Pío XII optó deliberadamente por el silencio para evitar represalias mayores contra los católicos y otros perseguidos, así como para facilitar operaciones discretas de ayuda a refugiados y perseguidos. Por otro lado, críticos sostienen que el Papa, con información precisa en su poder, podría haber alzado la voz internacionalmente para denunciar el Holocausto de manera más contundente. La verdad, como sugieren los investigadores, se halla probablemente en una zona gris marcada por la diplomacia, el temor y la tensión extraordinaria propia de los horrores bélicos. Las consecuencias prácticas de la postura vaticana han sido objeto de análisis prolongado. El pontificado de Pío XII abarca desde 1939 hasta 1958, y durante ese tiempo, la Iglesia ayudó clandestinamente a salvar decenas de miles de vidas, pero de cara a la opinión pública mundial, mantuvo una reserva que hoy sigue dividiendo a historiadores y creyentes. El debate sobre la moralidad y la eficacia de ese silencio cobra forma nueva con cada documento abierto, cada carta encontrada. El episodio de la Carta de König y lo que revela sobre la transmisión de información fidedigna durante la guerra es parte fundamental del reexamen contemporáneo del papel de las instituciones religiosas ante grandes crímenes contra la humanidad. Al abrirse los archivos, crece la responsabilidad de las generaciones actuales de investigar y comprender los condicionantes de la época, los miedos y las intenciones de sus protagonistas. Con este episodio, el espectro del Holocausto y el papel de la Iglesia adquieren nuevas matices, invitando a la revisión constante de lo que consideramos verdad histórica. En la próxima parte, viajaremos fuera de Europa para descubrir el llamado Expediente Argentino, los documentos encontrados en la Corte Suprema y la influencia, durante la guerra, de la propaganda nazi en Sudamérica, tan ocultos durante décadas como los secretos de Roma. A medida que la Segunda Guerra Mundial se aproximaba a su fin, el eco de sus ramificaciones se expandía mucho más allá de las fronteras europeas. América Latina, y en particular Argentina, emerge en los documentos desclasificados como un escenario clave para entender la influencia, el alcance y los enigmas del nazismo fuera del viejo continente. Fundamental para comprender esa trama es el llamado Expediente Argentino, conjunto de documentos inéditos hallados en la Corte Suprema y otras entidades estatales que revelan un entramado de propaganda política, espionaje y redes clandestinas que operaron durante y después del conflicto. El archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina contiene decenas de miles de documentos, digitalizados y puestos a disposición pública en los últimos años, que abarcan desde telegramas diplomáticos y listas de visas hasta informes de inteligencia sobre movimientos de simpatizantes nazis y operaciones de propaganda en territorio sudamericano. Entre los hallazgos más intrigantes figuran cajas repletas de material propagandístico nazi, folletos, carteles y libretas de consignas políticas que ingresaron al país entre 1939 y 1945 bajo sigilo diplomático. En 1941, durante el auge del régimen de Hitler, esos materiales servían para difundir la ideología nacional-socialista, influir en comunidades locales de origen alemán y manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas por diplomáticos y agentes infiltrados. El hecho de que tales objetos permanecieran ocultos en los archivos judiciales durante más de medio siglo demuestra la eficacia de las redes de ocultamiento y la dificultad de rastrear la verdadera dimensión de la operación. Documentos recientemente desclasificados también demuestran cómo Argentina funcionó como refugio para numerosos criminales nazis y colaboradores del régimen que escapaban del colapso europeo. El país facilitó la obtención de pasaportes, cambios de identidad y alojamiento subrepticio, en ocasiones con el respaldo de sectores oficiales o encubrimiento por parte de comunidades afines. Las rutas de escape, conocidas como Ratlines, eran gestionadas por agentes secretos y operadores de las SS
quienes, en virtud de acuerdos discretos, recibían documentos de identificación argentinos para circular libremente por América del Sur. Figuras como Adolf Eichmann y Joseph Mengele lograron instalarse en la región, camuflados bajo nombres ficticios y protegidos durante años por complicidades locales y la dificultad de establecer controles migratorios efectivos tras el caos de la posguerra. No menos relevante es el impacto de la propaganda nazi en el continente. Archivos diplomáticos muestran cómo Berlín promovía la creación de asociaciones culturales, clubes sociales y medios de comunicación germano-argentinos dedicados a la difusión de mensajes favorables al régimen. En paralelo, se investigaba a las redes de resistencia, especialmente entre exiliados europeos que alertaban sobre la presencia creciente de agentes nazis. Informes de inteligencia evidencian la existencia de listas de individuos considerados elementos agitados por las autoridades, periodistas, opositores y activistas que denunciaban la penetración nazi y eran objeto de vigilancia o presión política. El misterio y la polémica sobre el supuesto paradero de Hitler en Argentina, tras la guerra, también aparecen recurrentemente en los documentos desclasificados. En 2025, Argentina liberó más de 300 documentos sobre nazis refugiados, pero como demuestra la investigación histórica rigurosa, no existe prueba sólida que confirme la fuga del líder nazi a Sudamérica. Informes de la CIA y testimonios indirectos recopilados por sus archivos desclasificados han alimentado mitos y teorías conspirativas, pero la comunidad académica coincide en que tales documentos reflejan rumores y manipulación informativa, más que hechos verificables. Tales leyendas demuestran cómo el clima de incertidumbre y tensión en la posguerra favoreció la proliferación de historias sensacionalistas, a menudo impulsadas por intereses personales o políticos. El carácter secreto y fragmentario de los documentos conservados en Argentina obligó a reconstruir con paciencia la verdadera influencia del nazismo en Sudamérica. Investigadores han hallado pruebas de cooperación entre simpatizantes locales y emisarios del Reich, así como intentos de sabotaje a redes ferroviarias y estructuras portuarias durante el conflicto. Es revelador que material de la Corte Suprema, archivado en cajas selladas hasta su reciente mudanza, incluya no solo propaganda, sino también registros de reuniones políticas, financiamiento de actividades ideológicas y correspondencia entre diplomáticos, empresarios y representantes del régimen, todos documentados minuciosamente por agentes de inteligencia. Así, el expediente argentino no solo ilustra la llegada de criminales nazis a tierra sudamericana, sino también el despliegue sistemático de operaciones de propaganda política y redes de ocultamiento que se mantuvieron activas durante décadas. Argentinos y extranjeros tejieron una red de complicidad, silencio y protección que desafía la narrativa oficial sobre la neutralidad y la transparencia del país durante el conflicto. En la siguiente parte, nos adentraremos en los acuerdos secretos y colaboraciones entre la prensa internacional y el régimen nazi, revelando cómo la manipulación informativa se convierte en una herramienta de guerra, y cómo la Associated Press acabó implicada en el armado de la propaganda del Tercer Reich. A medida que la maquinaria propagandística del Tercer Reich ganó sofisticación y alcance, se apoyó no solo en diarios controlados por el Estado y medios locales, sino también en alianzas estratégicas con agencias internacionales de noticias. Entre los documentos desclasificados y análisis recientes, destaca uno de los episodios menos conocidos y controvertidos del conflicto: la colaboración entre la Associated Press, AP, una de las agencias informativas más influyentes del mundo occidental, y el régimen nazi para la distribución selectiva de imágenes y noticias en el periodo 1933-1945. El acuerdo privado entre la oficina de AP en Berlín y el Ministerio de Propaganda nazi, dirigido por Joseph Goebbels, permitió que la agencia siguiera operando durante la guerra, cuando otras empresas y prensa extranjera habían sido expulsadas por el gobierno alemán. Los recién abiertos archivos de la AP
revelan que entre 1941 y 1945, miles de fotografías oficiales capturadas por fotógrafos del partido nazi fueron transmitidas en tiempo real al público internacional. Esta cooperación servía a ambos propósitos. Por un lado, la AP mantenía acceso privilegiado a acontecimientos clave y difundía imágenes contemporáneas de la guerra. Por otro, el régimen se aseguraba de proyectar al mundo una versión cuidadosamente editada de los hechos bélicos, filtrando todo contenido que mostrara atrocidades, derrotas o informaciones contrarias a su mensaje. En los telegramas cifrados y correspondencia desclasificada se observa cómo la AP acordó no emplear fotógrafos judíos y aceptar restricciones editoriales impuestas por el gobierno nazi. Un grupo de reporteros y fotógrafos mediaba entre la censura alemana y la sede central de la agencia en Nueva York, equilibrando la presión sobre la libertad informativa y la necesidad de sobrevivir profesionalmente. Los documentos muestran las deliberaciones internas acerca de los límites éticos de esta colaboración y el temor de que la censura excesiva acabase contaminando el valor de las noticias transmitidas. Sin embargo, se mantuvo la relación por razones prácticas. La ausencia total de cobertura internacional perjudicaba a la prensa occidental, mientras que el régimen nazi explotaba esa dependencia para difundir su propaganda a escala global. Esta manipulación informativa iba de la mano con sofisticadas operaciones de espionaje en el continente americano y Europa. El régimen empleó periódicos de comunidades alemanas en Sudamérica como vehículos de propaganda y espionaje, recolectando información sobre movimientos políticos y opositores. En Argentina y Brasil, documentos liberados muestran cómo medios aparentemente neutrales encubrieron en realidad operaciones clandestinas, suministrando datos a diplomáticos y agentes del Reich. La estrategia contemplaba no solo la difusión de mensajes ideológicos, sino la penetración en organismos gubernamentales a través de periodistas y colaboradores infiltrados. La censura y manipulación sistemática de la información por parte de los nazis alcanzó incluso acuerdos de publicación con las mayores agencias internacionales. Goebbels diseñó medidas de control que lograron filtrar prácticamente todo contenido sobre la guerra, desde los avances en el frente oriental hasta la vida cotidiana bajo el bombardeo aliado. Los archivos revelan la presión para ocultar la escala de la persecución antisemita, los crímenes contra prisioneros y las derrotas estratégicas, a cambio de permitir el acceso de reporteros extranjeros a la Alemania devastada. Fotografías emblemáticas de Berlín, la resistencia rusa o el Día D llegaron a millones de personas por canales oficiales cuidadosamente manipulado. Las implicaciones éticas de estos acuerdos son foco de debate contemporáneo. Mientras algunos historiadores justifican la decisión de la AP por la necesidad de mantener viva la corriente informativa desde el corazón del conflicto, otros señalan el peligro de colaborar con regímenes totalitarios y la contradicción entre la ética periodística y la supervivencia editorial. El caso sirve como advertencia sobre la vulnerabilidad de la prensa ante los poderes políticos y la importancia de preservar la autonomía informativa en tiempos de guerra. El flujo de imágenes, telegramas y artículos transmitidos por la AP desde Berlín contribuyó a moldear la percepción de la Segunda Guerra Mundial en la opinión pública internacional, al tiempo que encubría la magnitud de los crímenes y manipulaba el sentido de la narrativa bélica. El acuerdo privado entre la agencia y el régimen nazi se mantuvo oculto durante décadas, hasta que la desclasificación de archivos lo puso bajo la lupa de historiadores y críticos. En la próxima parte, dejaremos de lado el mundo informativo y exploraremos las sombras de la guerra en Asia Oriental, los documentos secretos soviéticos y japoneses que revelan la existencia de proyectos biológicos, preparativos militares y una faceta menos conocida del conflicto, marcada por espionaje, ciencia secreta y rivalidad global que trascendió los límites de Europa. La Segunda Guerra Mundial, aunque a menudo percibida como un conflicto centrado en Europa, desplegó en Asia Oriental una lucha paralela igualmente feroz y secreta.
La reciente desclasificación de archivos rusos y japoneses aporta nuevas claves para comprender la magnitud de las operaciones, el alcance del espionaje y la dimensión oculta de proyectos bélicos que marcaron el destino de millones. El escenario abarca desde la frontera de Manchuria y Siberia hasta las metrópolis japonesas. Allí, la guerra fue también una confrontación de inteligencia, ciencia y estrategias clandestinas. Uno de los registros más perturbadores revelados por documentos y testimonios es la existencia de la Unidad 731, organización secreta del Ejército Imperial japonés dedicada a la investigación y pertrecho de armas biológicas y químicas. Fundada en 1936 y liderada por el general Shiro Ishii, la unidad operaba en el distrito de Pingfang, Harbin, en la Manchuria ocupada. Su actividad consistía en experimentos médicos letales y ensayos de guerra biológica con seres humanos, prisioneros chinos, coreanos, mongoles, soviéticos, y algunos aliados eran usados como material de prueba para estudiar los efectos de patógenos, frostbite, vivisección y armas químicas. Las estimaciones más conservadoras indican que entre 100.000 y 250. 0,0 personas fueron víctimas directas, la mayoría nunca identificada, de un programa que funcionaba bajo la protección oficial del gobierno japonés hasta 1945. El horror de la Unidad 731, comparado muchas veces con los crímenes nazis, quedó en gran parte oculto cuando al final de la guerra, los responsables recibieron inmunidad a cambio de transferir sus descubrimientos científicos a los Estados Unidos, y solo algunos fueron juzgados por tribunales soviéticos en el proceso de Khabarovsk de 1949. El uso de armas bacteriológicas y químicas no fue un proyecto aislado. Archivos rusos desclasificados en los últimos años revelan cómo la dirigencia militar japonesa, sobre todo el ejército de Guangdong, preparó activamente planes para una guerra ampliada contra la Unión Soviética desde antes de 1938. Documentos como la Orden Japonesa No 70, del 9 de agosto de 1938, y testimonios del comandante Otoso Yamada, evidencian desplazamientos estratégicos de divisiones completas, ejercicios de reconocimiento de combate y planes de ofensiva directa hacia Siberia. El Protocolo de Ginebra prohibía el uso de armas bacteriológicas desde 1928, pero los documentos japoneses desmienten cualquier pretensión de neutralidad. Los altos mandos consideraban los agentes biológicos piezas clave para una victoria potencial. La cooperación militar, científica y de inteligencia entre Alemania y Japón quedó consolidada en el Pacto Tripartito de 1940 y especialmente en la red de espionaje compartido. Japón desarrolló avanzados sistemas de cifrado y telecomunicaciones, como las célebres máquinas Purple y Red, objetivo prioritario de los criptógrafos aliados. El desciframiento de los códigos japoneses por parte de Estados Unidos y la URSS resultó crucial para anticipar movimientos militares y operaciones de sabotaje. Los soviéticos, por su parte, mantuvieron un flujo constante de contraespionaje, movilizando divisiones enteras para frenar los avances japoneses en la batalla del lago Kazán y la ofensiva de Manchuria. Al mismo tiempo, la guerra secreta se libraba también en laboratorios y centros de detención. Documentos japoneses revelan experimentos con armas biológicas, como la peste, el cólera y el ántrax, y su aplicación en campos de batalla y poblaciones civiles. Tras la rendición del Japón en septiembre de 1945, la URSS publicó evidencias de estos programas y llevó a juicio a 12 oficiales en Khabarovsk, estableciendo precedentes judiciales para el castigo de crímenes científicos perpetrados en conflicto armado. La dimensión humana de la guerra biológica y la represión en Asia Oriental se refleja asimismo en las políticas de internamiento y discriminación adoptadas por Estados Unidos y Canadá contra civiles de ascendencia japonesa. Más de 120 ciudadanos estadounidenses fueron despojados de sus hogares y confinados en campos de concentración, víctimas de racismo y miedo estratégico. El trauma de estas medidas persiste en la memoria colectiva
y los archivos familiares revelan las medidas desesperadas para destruir identificaciones y documentos en japonés ante el temor de represalias. Con la apertura de estos archivos, surge una imagen compleja y multidimensional del conflicto en el este. Una guerra que fue, a la vez, tecnológica, biológica y psicológica, marcada por la colaboración transnacional, la traición, la resistencia y una búsqueda implacable de ventajas científicas. Los documentos muestran que Japón y la URSS libraron un conflicto estratégico que trascendió las fronteras físicas e ideológicas y cuyo legado sigue interpelando a los descendientes de víctimas y victimarios. En la próxima parte nos centraremos en uno de los mitos más persistentes y controvertidos de la posguerra: los rumores sobre la supuesta fuga de Hitler a Sudamérica, explorando los archivos de inteligencia recientemente abiertos y las pruebas forenses que enfrentan leyenda y realidad. La derrota final del Tercer Reich en mayo de 1945 dio paso no solo a la reconstrucción de Europa, sino también a una de las leyendas más persistentes en la memoria global: la supuesta huida de Adolf Hitler a Sudamérica, lugar en el que habría encontrado refugio tras escapar del búnker de Berlín. Durante décadas, esta idea fue alimentada por testimonios ambiguos, aparentes avistamientos, informes de inteligencia poco concluyentes y, sobre todo, el misterioso paradero de numerosos altos rangos nazis. La reciente desclasificación de archivos de inteligencia y documentos forenses ha permitido separar mito y hecho, mostrando cómo se origina y difunde una narrativa que, aunque carece de bases sólidas, ha fascinado por generaciones. Tras la caída de Berlín, los cuerpos del dictador y de Eva Braun fueron examinados primero por unidades soviéticas. El acceso restringido a las evidencias y el secretismo de las autoridades soviéticas alimentaron durante años las especulaciones sobre qué ocurrió realmente en el Führerbunker. Las primeras investigaciones rusas concluyeron que Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945, pero la ausencia de imágenes públicas de los cuerpos, la negativa de Moscú a compartir restos y la guerra fría de información entre potencias abrieron espacio al rumor. Stalin, de hecho, alentó el misterio al sugerir en conferencias internacionales que Hitler podría aún estar vivo. A ello se sumó la aparición, en las décadas posteriores, de archivos de la CIA, el FBI y servicios de inteligencia sudamericanos, particularmente de Argentina y Brasil, que recogieron denuncias ciudadanas, testimonios de supuestos testigos y circularon informes sobre la posible presencia de Hitler en la Patagonia, el norte argentino o incluso en Brasil y Paraguay. La apertura de estos documentos en el siglo XXI permitió analizar centenares de reportes con variedad de detalles, desde descripciones de hombres rubios en pueblos remotos hasta casas aisladas vigiladas por alemanes en exilio. Sin embargo, la abrumadora mayoría de estos informes fue investigada y descartada. Los documentos suelen reflejar rumores locales, desinformación o intentos de obtener recompensas ofrecidas por los aliados por la captura de criminales nazis fugados. Sobre la eficacia de las Ratlines o rutas de escape organizadas para nazis tras la guerra, los archivos son contundentes. Hay pruebas irrefutables de que una amplia red de simpatizantes y miembros de la Iglesia Católica ayudó a escapar a personajes como Adolf Eichmann y Joseph Mengele, quienes vivieron durante años ocultos en Argentina, Paraguay y Brasil bajo identidades falsas. Pero en ningún caso, las rutas documentadas apuntan a Hitler. Ni existe documento alguno, entre los centenares desclasificados, que corrobore una fuga suya. Las fotografías forenses, los testimonios de oficiales del búnker y las recientes pruebas de ADN realizadas por expertos franceses en restos dentales conservados en Moscú apuntan, de modo consistente, a la muerte de Hitler en el búnker de Berlín. Aún así, el mito de la huida fue reavivado periódicamente por literatura sensacionalista, documentales y programas de televisión. En ocasiones, se apoyaban en la, sin duda, real llegada de decenas de jerarcas nazis a Sudamérica y en circunstancias como la opaca protección que recibieron por años las comunidades alemanas.
Una parte considerable de los documentos recientes demuestra cómo los servicios de inteligencia de Argentina y Brasil fueron inundados por denuncias prohibidas, rastreos y señales falsas, algunas elaboradas, la mayoría completamente infundadas, sobre la pista de exnazis en la región. El episodio más emblemático en este sentido tuvo lugar en 1960, cuando un comando del Mossad capturó a Adolf Eichmann en Buenos Aires, desencadenando una oleada de investigaciones y redadas. Ninguna de ellas, sin embargo, arrojó evidencia de la presencia de Hitler. El análisis actual de restos óseos y dentales hallados por la KGB y conservados en Moscú fue publicado en 2017 por investigadores franceses. Los resultados confirmaron, por comparación odontológica y genética, que coincidían con los registros dentales de Hitler, aportados por su equipo médico en 1945. Resulta así innegable, tras el examen crítico de los documentos desclasificados, que la narrativa de la fuga de Hitler pertenece al ámbito de la leyenda, sostenida por la opacidad informativa del periodo, el interés persistente del público y la presencia, esta sí confirmada, de muchos criminales nazis refugiados en Sudamérica. De todos los informes investigados hasta hoy, ninguno resiste el contraste forense ni documental cuando se confronta con la evidencia internacional. En la última parte de nuestro recorrido, analizaremos cómo el acceso a estos documentos ha modificado la comprensión global de la Segunda Guerra Mundial, los desafíos que plantea la proliferación de mitos y leyendas, y la forma en que la verdad histórica sigue dependiendo, siempre, de la paciente labor de investigadores y de la apertura de los archivos oficiales. La derrota final del Tercer Reich en mayo de 1945 dio paso no solo a la reconstrucción de Europa, sino también a una de las leyendas más persistentes en la memoria global: la supuesta huida de Adolf Hitler a Sudamérica, lugar en el que habría encontrado refugio tras escapar del búnker de Berlín. Durante décadas, esta idea fue alimentada por testimonios ambiguos, aparentes avistamientos, informes de inteligencia poco concluyentes y, sobre todo, el misterioso paradero de numerosos altos rangos nazis. La reciente desclasificación de archivos de inteligencia y documentos forenses ha permitido separar mito y hecho, mostrando cómo se origina y difunde una narrativa que, aunque carece de bases sólidas, ha fascinado por generaciones. Tras la caída de Berlín, los cuerpos del dictador y de Eva Braun fueron examinados primero por unidades soviéticas. El acceso restringido a las evidencias y el secretismo de las autoridades soviéticas alimentaron durante años las especulaciones sobre qué ocurrió realmente en el Führerbunker. Las primeras investigaciones rusas concluyeron que Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945, pero la ausencia de imágenes públicas de los cuerpos, la negativa de Moscú a compartir restos y la guerra fría de información entre potencias abrieron espacio al rumor. Stalin, de hecho, alentó el misterio al sugerir en conferencias internacionales que Hitler podría aún estar vivo. A ello se sumó la aparición, en las décadas posteriores, de archivos de la CIA, el FBI y servicios de inteligencia sudamericanos, particularmente de Argentina y Brasil, que recogieron denuncias ciudadanas, testimonios de supuestos testigos y circularon informes sobre la posible presencia de Hitler en la Patagonia, el norte argentino o incluso en Brasil y Paraguay. La apertura de estos documentos en el siglo XXI permitió analizar centenares de reportes con variedad de detalles, desde descripciones de hombres rubios en pueblos remotos hasta casas aisladas vigiladas por alemanes en exilio. Sin embargo, la abrumadora mayoría de estos informes fue investigada y descartada. Los documentos suelen reflejar rumores locales, desinformación o intentos de obtener recompensas ofrecidas por los aliados por la captura de criminales nazis fugados. Sobre la eficacia de las Ratlins o rutas de escape organizadas para nazis tras la guerra, los archivos son contundentes. Hay pruebas irrefutables de que una amplia red de simpatizantes y miembros de la Iglesia Católica ayudó a escapar a personajes como Adolf Eichmann y Josef Mengele.
quienes vivieron durante años ocultos en Argentina, Paraguay y Brasil bajo identidades falsas. Pero en ningún caso, las rutas documentadas apuntan a Hitler. Ni existe documento alguno, entre los centenares desclasificados, que corrobore una fuga suya. Las fotografías forenses, los testimonios de oficiales del búnker y las recientes pruebas de ADN realizadas por expertos franceses en restos dentales conservados en Moscú apuntan, de modo consistente, a la muerte de Hitler en el búnker de Berlín. Aún así, el mito de la huida fue reavivado periódicamente por literatura sensacionalista, documentales y programas de televisión. En ocasiones, se apoyaban en la, sin duda, real llegada de decenas de jerarcas nazis a Sudamérica y en circunstancias como la opaca protección que recibieron por años las comunidades alemanas. Una parte considerable de los documentos recientes demuestra cómo los servicios de inteligencia de Argentina y Brasil fueron inundados por denuncias prohibidas, rastreos y señales falsas, algunas elaboradas, la mayoría completamente infundadas, sobre la pista de exnazis en la región. El episodio más emblemático en este sentido tuvo lugar en 1960, cuando un comando del Mossad capturó a Adolf Eichmann en Buenos Aires, desencadenando una oleada de investigaciones y redadas. Ninguna de ellas, sin embargo, arrojó evidencia de la presencia de Hitler. El análisis actual de restos óseos y dentales hallados por la KGB y conservados en Moscú fue publicado en 2017 por investigadores franceses. Los resultados confirmaron, por comparación odontológica y genética, que coincidían con los registros dentales de Hitler, aportados por su equipo médico en 1945. Resulta así innegable, tras el examen crítico de los documentos desclasificados, que la narrativa de la fuga de Hitler pertenece al ámbito de la leyenda, sostenida por la opacidad informativa del periodo, el interés persistente del público y la presencia, esta sí confirmada, de muchos criminales nazis refugiados en Sudamérica. De todos los informes investigados hasta hoy, ninguno resiste el contraste forense ni documental cuando se confronta con la evidencia internacional. En la última parte de nuestro recorrido, analizaremos cómo el acceso a estos documentos ha modificado la comprensión global de la Segunda Guerra Mundial, los desafíos que plantea la proliferación de mitos y leyendas y la forma en que la verdad histórica sigue dependiendo siempre de la paciente labor de investigadores y de la apertura de los archivos oficiales. El viaje a través de los documentos desclasificados de la Segunda Guerra Mundial revela un fenómeno inquietante. El pasado es, esencialmente, un territorio en permanente reescritura. La apertura progresiva de archivos secretos, sentencias judiciales, cartas personales y testimonios oficiales ha obligado a los historiadores y al público global a revisar convicciones, superar mitos y reconocer las zonas grises de un conflicto que sigue marcando el pulso del presente. Uno de los legados más notables de esta apertura es la construcción de una memoria judicial global. Materiales como los millones de páginas recopiladas por la Comisión de Crímenes de Guerra de la ONU, hoy públicos tras 70 años de ocultamiento, expusieron nombres, jerarquías y detalles logísticos sobre la perpetración del Holocausto y otras atrocidades. Los juicios de Nuremberg se valieron de toneladas de documentación incautada al Estado nazi, películas, fotografías, comunicados internos y confesiones que sirvieron para desmontar cualquier tentativa de negar o minimizar los crímenes perpetrados. El tono implacablemente burocrático de muchos informes revela con crudeza cómo el horror puede coexistir con la rutina administrativa. La desclasificación de correspondencias sensibles, como la carta de Lothar König al Papa Pío XII, obligó a enfrentar el papel de las instituciones y autoridades que, por temor, cálculo diplomático o razones estratégicas, optaron por el silencio, la ambigüedad o el trato cauteloso con los regímenes totalitarios. Este acto de mirar de frente los errores y las complicidades resulta hoy fundamental para cualquier relato histórico honesto. No menos importante es el impacto de los documentos hallados fuera de Europa.
Archivos argentinos, chilenos o soviéticos mostraron hasta qué punto la guerra fue un fenómeno global. Las redes de propaganda nazi en Sudamérica, la llegada de criminales de guerra protegidos por identidades falsas, la magnitud de experimentos biológicos y científicos llevados a cabo en Asia y la brutalidad de las guerras clandestinas documentadas en ruso y japonés. La desclasificación de informes secretos soviéticos, por ejemplo, arrojó luz sobre los últimos días de Hitler, permitiendo confirmar su muerte y confrontando décadas de rumores y teorías de la conspiración. Entender la dinámica de cómo se construyen y destruyen los mitos históricos resulta un ejercicio necesario al analizar los efectos de estos documentos en la conciencia colectiva. Por un lado, la recuperación de pruebas materiales y testimonios directos permite desactivar negacionismos y revisionismos interesados. Por otro, la persistencia de leyendas como la fuga de Hitler a Sudamérica demuestra que el deseo de narrativas alternativas sobrevive a la evidencia forense, alimentado por incertidumbres iniciales y por el atractivo inherente del misterio. Así, cada nueva caja de documentos liberada no solo responde preguntas antiguas, sino que genera otras, a menudo tan perturbadoras como las primeras. El acceso libre a los archivos, enfatizan hoy las Naciones Unidas y el Museo del Holocausto, no solo preserva el derecho de saber del presente, sino que permite a cada generación construir su propio juicio frente al horror y la dignidad, la resistencia y la barbarie. La reconstrucción de la verdad histórica nunca es total, pero solo abriendo los archivos y confrontando los hechos es posible enfrentar el pasado con madurez intelectual y ética. El principal desafío que dejan estos 63 documentos desclasificados no es solo la reconstrucción precisa de lo que ocurrió, sino el compromiso permanente con el aprendizaje, la vigilancia crítica y el combate a la desinformación y el olvido. De la investigación colectiva depende que las lecciones de la Segunda Guerra Mundial no sean patrimonio de unos pocos expertos, sino advertencia viva para todas las sociedades. La historia, revelada en miles de páginas recuperadas del pasado, permanece como recordatorio ineludible. Solo una mirada crítica y responsable puede impedir la repetición de los mayores crímenes del siglo XX. Así concluye este recorrido. No solo por archivos polvorientos y testimonios lejanos, sino por la conciencia presente de que la memoria, la justicia y la verdad son tareas colectivas, siempre vivas mientras existan documentos y voluntades dispuestas a rescatarlas.